Hola, bienvenidos a tu canal cristiano Biblia y Evangelio. Aquí te edificarás con estudios bíblicos, oraciones y reflexiones bíblicas que serán de gran bendición a tu vida. Así que anímate, dale like o me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga. Dios les bendiga. En esta ocasión quise compartir un estudio bíblico muy interesante. Así que yo quisiera que estén atentos a la declaración que hace esta persona. Busca tu Biblia, busca tu lápiz, tu bolígrafo, haga tus anotaciones. Quiero que estés atentos a lo que dice esta persona y luego vamos a responder. Escuchemos. Continuamos con el programa de las preguntas y las respuestas. Hoy hemos recibido la pregunta número 2 de un hermano de Perú. Vamos a escuchar la pregunta. Assalamu alaikum wa Alaikum salam. ¿Cómo está Sheikh Komi? Habla Faisal Jesús Luna Bayona. Una pregunta. Los cristianos y los católicos creen que Jesús murió en la cruz por sus pecados. En el Sagrado Corán menciona que no murió en la cruz. ¿Nos puede ampliar ese concepto? Muchas gracias por su respuesta. Bueno, con mucho gusto. Un saludo muy especial a los queridos hermanos en Perú. Muy buena pregunta. Primero vamos a ver qué dice el Sagrado Corán al respecto de crucifixión de Santísimo Jesús. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Suratun Nisa, que es el capítulo 4 del Sagrado Corán, aleya 157. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. Y una de las mentiras de los judíos es que dijeron que hemos asesinado a Jesús, a Cristo, hijo de María, el mensajero de Dios. وَمَا قَتَلُوهُ, no lo han asesinado. وَمَا صَلَبُوهُ, no lo han crucificado. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, lo confundieron. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ. Los que están dudando en ese asunto no tienen argumentos claros. Están en las dudas, continúan en la duda. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ, no tienen certeza en ese asunto. إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ, ellos solo están siguiendo sus supersticiones. Están buscando sus ideas, opiniones sin argumentos lógicos, intelectuales. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. El Sagrado Corán afirma que no lo han matado necesariamente, no lo han matado. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Ciertamente no han asesinado a Jesús. Entonces, ¿qué ha pasado con Jesús? Mira, nosotros en la tradición islámica, cuando vamos a ver la historia de Santísimo Jesús, hay muchas narraciones islámicas que hablan de la vida de Jesús, la paz sea con él. Porque para nosotros Jesús es otro enviado de Dios como profeta Abraham, como profeta Moisés, y otro profeta es Jesús. Jesús no murió en una cruz, sino que Alá, el Dios supuestamente verdadero, se lo llevó vivo al cielo. Eso es lo que enseña el Sagrado Corán. Supuestamente eso es la verdad. Antes de responder a esta afirmación que hacen los musulmanes, quiero dar una introducción breve de qué es el Islam, cómo surge esto, para beneficio de aquellos que no están empapados del tema. Mire, el Islam es una religión que hoy por hoy a nivel mundial, cerca del 25% de las personas en el mundo que practican algún tipo de religión son musulmanas.
Eso es muchas personas. Es decir, que hoy serían cerca de 1.500 y pico de millones de musulmanes en el mundo. La palabra musulmán, que está obviamente ligada al Islam. El Islam, la idea del Islam es sumisión, es decir, sometimiento, sujeción al Dios Alá. Pero ¿cómo surge esto? ¿De dónde viene? Bueno, pues su fundador fue Mahoma, que en árabe se le conoce mejor como Muhammad, que nació en la Meca, una península arábiga, en el año 570. Él nace de una familia acomodada y dice la tradición que al cumplir los 40 años en una cueva se le aparece supuestamente el ángel Gabriel. Aquí comenzamos con las apariciones y las revelaciones, que siempre que sucede esto termina en herejía, en falsas doctrinas. Y este supuesto ángel, supuestamente llamado Gabriel, el arcángel Gabriel, supuestamente le da instrucciones y le dijo que él fue elegido para ser el profeta, el mensajero de Dios, para restaurar la verdadera religión, etcétera, ¿no? Allí cerca de aquel lugar había un lugar llamado la Caba, que eso se encontraba en la Meca. La Caba era como una estructura, un templo donde había muchísimos dioses. Algunos eruditos entienden que en esa ocasión habían cerca de 360 ídolos, y estos ídolos estaban, su forma, sus figuras estaban en la parte exterior, de la Caba, de esta estructura que era como un tipo de templo, ¿no? Y Mahoma, como tuvo la revelación de parte del ángel Gabriel, que iba a ser el profeta, él fue el elegido para restaurar la religión, pues comienza a predicar en contra del politeísmo. El politeísmo significa la creencia en muchos dioses, y fue perseguido, y entonces él sale huyendo, ¿no? Y su fama ganó prestigio, pues, por su prédica, su forma de enseñar. Pero lo que Mahoma hizo fue, literalmente, de los 360 dioses, ídolos que habían en la Caba, en la Meca, en esa estructura, en esa casa sagrada, él toma de esos 360 dioses y escoge uno para ser el único Dios verdadero, llamado Alá, el Dios Luna. Esto es algo que, si se lo dices a un musulmán, es capaz de, literalmente, puede hasta matarte. Pero es la gran realidad. Hay evidencia arqueológica, muestran que en aquel tiempo sí se adoraba este ídolo llamado Alá, con la forma de la media luna en su pecho. Por eso el estandarte, la bandera en el Islam, en ese estandarte, esa bandera, es esa media luna. ¿Ok? Ahora bien, todas las experiencias que tuvo Mahoma en la cueva con ese supuesto ángel, todas esas supuestas revelaciones, todo eso fue plasmado siglos más tarde, ¿verdad?, en un libro llamado el Corán, ¿verdad?, que es el libro sagrado de los musulmanes, escrito como en forma de recitación, como si fuera un cántico, una poesía. Y es interesante porque esta afirmación de que Jesús no murió en la cruz, sino que Alá supuestamente se lo llevó arriba al cielo vivo, no es una afirmación gratuita, porque en el Corán así está escrito. Por ejemplo, ellos tienen su libro, está dividido en suras, ¿verdad? Se llama así suras. Y en Sura, capítulo 4, versículos 157 al 158, dice: ellos, ¿verdad?, hablando de los judíos, ellos decían: nosotros matamos a Isa. Isa es Jesús en el Corán, se le llama así. Isa, el hijo de Miriam o de María, el mensajero de Alá, pero no lo mataron ni le crucificaron, sino
así se hizo que pareciera ante ellos, y aquellos que difirieran están llenos de dudas, sin ningún conocimiento, sino tan solo siguen conjeturas, porque ciertamente no lo mataron. No, Alá le levantó a sí mismo. ¿Okay? Y sigue diciendo ¿verdad? Este Corán: Alá es poderoso y sabio. Es decir, que en esa sura 4, ¿verdad? Versos 157 a 158 está diciendo que de los judíos dijeron: hemos matado al Mesías, al ungido, a Isa o Jesús, ¿verdad? Hijo de María, el mensajero de Alá, pero no le mataron ni le crucificaron, sino que se les hizo confundir. Otra versión dice: se les hizo parecer con otro. Así pareció ante sus ojos. Quienes discrepan sobre él tienen dudas al respecto, no tienen conocimiento certero, sino que siguen suposiciones, y ciertamente no lo mataron. Alá lo ascendió al cielo. Alá es poderoso, sabio. Así que para ellos hizo parecer como que sí lo mataron. Entonces, si le preguntas a un musulmán, te va a decir que fue que Alá hizo parecer como que sí, alguien estaba muriendo en la cruz, pero no era Jesús. Entonces vemos este Dios que es capaz de engañar, de hacer ver a la gente que por siglos y siglos creyeron que Jesús murió en una cruz, pero supuestamente no fue Jesús quien murió, no fue real, sino que fue un engaño. Vemos entonces a un Dios llamado Alá, que es capaz de engañar. Ahora bien, ¿qué dice la Escritura y qué dice la evidencia histórica? Vamos a dos cosas rapidito. Mira, amado, tenemos cuando hay dos posiciones que se contraponen, una dice una cosa, otra dice otra, ¿a dónde hay que ir para encontrar la verdad? Tenemos que ir a las fuentes históricas, tenemos que ir a los documentos de aquella época, y nosotros tenemos dos fuentes. Tenemos obviamente la Biblia, los evangelios, que son documentos históricos, y tenemos extrabíblicos, documentos históricos que no son de la Biblia, que también hablan sobre este asunto, ¿okay? Por ejemplo, podemos citar al historiador y senador romano Tácito. Tácito no creía en los cristianos, o sea, él no era cristiano, obviamente, él era un romano, no veía con buenos ojos al cristianismo, y él escribe en su obra final, en los Anales, el escrito C-116, libro 15, capítulo 44, él dice, hablando de los cristianos, y dice que los cristianos, ¿verdad?, que seguían a tal Christus, es decir, Cristo, ¿no?, de quien tuvo su origen, dice, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Pacatazo. ¿Qué es eso? Una prueba histórica de un historiador romano no cristiano del siglo I, cercano a la fecha de los sucesos, que testifica de Christus, es decir, Cristo, que murió, sufrió la pena máxima del Estado, que era la crucifixión, a manos de Poncio Pilato. ¡Wow! Y esto no solamente se queda ahí, mis queridos amigos y hermanos. También tenemos una referencia que es un poco tardía, entre el año 70 al año 200, lo que se conoce como el Talmud de Babilonia. Son escritos judíos. Y allí, en ese Talmud de Babilonia, ¿verdad?, hace referencia a Ishu, así le llaman a Jesús, Ishu, que fue crucificado durante la Pascua, y entre las cosas que se dicen en este Talmud de babilónico, dicen que Jesús, obviamente ellos no creyeron en Jesús, no creían en Jesús, lo odiaban, estos judíos que rechazaron a Cristo, le tiraron un odio acérrimo a Cristo, decían que era hijo de un tal Pantera,
de un soldado romano llamado Pantera, pues dice en ese Talmud que Yeshu, es decir, Jesús, porque Yeshu es Yeshua, ¿okay? El nombre de Jesús en hebreo arameo. Y dicen que Yeshu fue colgado en la Pascua y se le acusaba de practicar magia y brujería, dando alusión obviamente a los milagros que Jesús hacía en el nombre poderoso del Señor y a través del Espíritu Santo, pero como no creyeron, lo acusaban, ¿verdad? De esa manera. También tenemos a Luciano de Samosata, que era un escritor satírico griego, que tampoco era cristiano, menciona la crucifixión. Marbar Serapión, un pagano, confirma que Jesús fue ejecutado. Es decir, todo esto son escritos que no son parte de la Biblia, pero son escritos históricos que se encuentran, ¿verdad?, cercano a la fecha o sea, que dan testimonio de la crucifixión de Cristo. Otro escrito que encontramos también es Sexto Julio Africano. Dice que escribiendo él vincula, hace una referencia en el tercer libro de la historia para el periodo de la oscuridad que se describe en los relatos de la crucifixión en los tres evangelios. Hace mención sobre eso. Así que es que hay otro escritor que le hace referencia a él, que es Talus, y hace referencia a Sexto Julio. Pero lo que queremos mostrar con esto es que hay evidencia no bíblica que menciona el hecho de que sí existió Jesús de Nazaret, fue un personaje real, y no solamente fue un personaje real, sino que fue crucificado. Y la otra evidencia histórica, contundente y confiable que tenemos nosotros, pues obviamente son los evangelios. Los evangelios, dice, por ejemplo, en Mateo 16, versículos 21 al 28, y en Marcos 8, 31, y luego el capítulo 9, verso 1, está plasmado ahí cuando Jesús dice, Jesús entonces comenzó a declarar a sus discípulos que iba a ir a Jerusalén a sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. De manera, vemos claramente que Jesús, el Hijo del Dios viviente, nuestro amado Salvador, dio testimonio y claramente profetizó su crucifixión antes que ocurriera. De hecho, también Mateo capítulo 17, versos 22 al 23 dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Así que Jesús enfatizó eso una y otra vez, de que iba a ser muerto, iba a resucitar, iba a ser crucificado. Entonces, la pregunta que tienes que hacerle al musulmán, al que practica el Islam, ustedes tienen a Jesús como un profeta, verdadero profeta en el Corán, porque ellos creen que Jesús es un verdadero profeta. La pregunta es, ¿qué tienes que hacerle al que practica el Islam, a musulmán? Un verdadero profeta de Alá, como ustedes le llaman, Isa, como le llaman ustedes a Jesús. Un verdadero profeta mentiría sobre sus declaraciones y afirmaciones. No, porque ellos también tienen en el Corán, reconocen a la ley, reconocen al Evangelio como palabra de Dios. En el mismo Corán ellos reconocen que la ley de los judíos, el Antiguo Testamento, y que el Evangelio, los evangelios que tenemos nosotros, es palabra de Dios. De hecho, nos llaman el pueblo del libro. ¿Ok? Así que si los evangelios es palabra de Dios, y en el evangelio, la Biblia, que es anterior al Corán y es superior al Corán de diferentes formas y maneras, no tengo tiempo para explicarlo ahora, pero
La Biblia sobrepasa en revelación, en datación, en historia, en arqueología, en revelación, en profecía, en todo. Si Jesús profetizó su muerte, que iba a ser crucificado, y su resurrección, y si ustedes como personas que practican el Islam reconocen que Él es un enviado de Alá, un profeta, un verdadero profeta de Dios, y los verdaderos profetas de Dios ustedes saben que no pueden mentir, pues entonces Jesús dijo la verdad. Entonces aquí hay una contradicción grande. ¿Quién está mintiendo? O Alá engañó a la gente haciéndole creer que el que estaba en la cruz era Jesús cuando no era Él, o Jesús mintió. Jesús no puede mentir porque es un verdadero profeta, y ustedes así lo afirman en el mismo Corán. Así que por eso es que no podemos confiar en una religión donde su Dios engaña a la gente haciéndole creer que mataron a una persona cuando en realidad no lo mataron, sino que Él se lo llevó vivo al cielo. ¿Cuál es el peligro de creer en esto? Estamos quitando la esencia, el fundamento del Evangelio, que es la muerte en la cruz de Cristo, su sacrificio en la cruz, y la resurrección de entre los muertos. Esto es un peligro porque la Biblia claramente afirma, 1 Corintios capítulo 15, verso 14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Si no hay muerte en la cruz, sangre derramada, el musulmán no tiene perdón de pecado. El pecador no tiene perdón de pecado. Porque esa es la diferencia entre el Evangelio y las religiones. En la religión, el ser humano es quien va a tratar de ganar la salvación. Le preguntas a un musulmán cómo se salva de sus pecados, cómo es perdonado, y te va a decir haciendo buenas obras. Porque en esta religión, Alá va a pesar las obras buenas versus las obras malas. Es una balanza. Y dependiendo qué pese más, te vas al paraíso, a la salvación, o te vas a la condenación. Qué cosa más espeluznante. La Biblia claramente declara y enseña, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni siquiera uno, dice también la palabra. Así que esa es la diferencia entre el verdadero evangelio, el verdadero Cristo que murió y resucitó, entre lo que enseña realmente la Biblia, la revelación de Dios al ser humano perdido, que es por gracia, por fe en Cristo, que no hay forma de alcanzar la salvación, versus una religión que te muestra a un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Por eso el Islam, esta religión, es falsa, y lo que está revelado en el Corán no es palabra de Dios. La Biblia le precede al Corán, fue escrita mucho tiempo antes, tiene historia, tiene arqueología, tiene profecía, tiene revelación, tiene consenso, tiene un hilo de conexión, y es superior a lo que está escrito en el Corán. Y lo chistoso, lo que da risa es que el Corán da testimonio de que la Biblia es palabra de Dios, pero no lo creen. No creen lo que está ahí acerca de Jesús. No creen lo que dice la Biblia, que Jesús murió y resucitó por los pecados del mundo para salvar del castigo eterno. Que Dios se le revele y tenga misericordia. Y déjame decirte que eso está ocurriendo en muchos países allá en el Medio Oriente. El Señor se le está apareciendo a muchos de estos que están practicando el Islam, porque de otra forma nunca escucharían el Evangelio. Porque son países cerrados donde la predicación de otra religión está prohibido totalmente, inclusive con la muerte. Es la única forma de que Dios llegue con el Evangelio. Jesús se les ha aparecido a muchos de ellos en sueños, y muchos han abandonado su fe, su religión en el Islam, en Mahoma, y se han convertido a Cristo. Así que la pregunta queda contestada. Cristo sí murió en una cruz. Cristo sí resucitó. El Corán es falso, el Islam te engaña. Dios te bendiga. Aquí nos despedimos, será entonces, hasta una próxima ocasión, si Dios así lo permite. Dale like y comparte con otros. Dios te bendiga.